La palabra del Señor dice de la manera siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. La Reina Valera dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, hemos llegado al quinto mandamiento. Y acá, hermanos, es donde las cosas cambian rotundamente. ¿Por qué le menciono esto? Porque los primeros cuatro mandamientos, el primero era, hermano, acuérdeme, no tendrás dioses ajenos delante de ti. El segundo era, hermanos, acuérdeme, no, no, te, no se los pueden, hermano. ¿Cuál era el segundo, hermanos? ¿Y el tercero? No, hermanos, para el domingo, por favor, en un cuaderno, en una página, van a anotar 10 veces el primer mandamiento, en la siguiente página 10 veces el segundo y el tercero. Oigan, en rigor todos no se los aprendieron. Bueno, es importante que lo sepamos, hermanos. Amén, hermanos. Es importante porque cada vez que yo termino un mandamiento, le digo yo, entonces le digo yo, quiere decir que el primer mandamiento, la iglesia sí lo hace, les digo yo. Amén, decían ustedes. Y ni si se los pueden, entonces tienen que aprendérselo. Amén, hermanos. No, que cambie esa cara de tristeza que tiene, que ahorita le voy a dar una alegría. Entonces, los primeros cuatro mandamientos, amados hermanos, lo que el Señor está haciendo después de la liberación de su pueblo de Egipto, lo que el Señor está haciendo es que Él está estableciendo, oiga bien, una relación vertical con su pueblo. Él está diciendo: no tendrás otro Dios que no sea yo. Él está diciendo: no tendrás otra imagen, no harás una imagen del Dios que está en el cielo, porque Dios no puede, hermanos, replicarse. No podemos ver a Dios y decir voy a hacer a Dios o voy a dibujar a Dios. El tercer mandamiento era: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto era que la iglesia debe guardar el día de reposo para santificarlo. Y ahí, hermanos, hemos cubierto cuatro mandamientos. Cuando usted ve los cuatro mandamientos, usted está viendo que es una relación del ser humano, del Hijo de Dios con el Señor. Es una relación vertical. Es como cuando usted ora. Cuando usted ora, usted está teniendo un diálogo vertical de la tierra hacia el cielo, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, ese es el diálogo que usted está teniendo. Cuando usted lee la palabra, usted está teniendo una relación vertical. Usted está dialogando, usted está hablando y Dios le está contestando. A eso teológicamente se le llama un diálogo o una relación vertical. Usted con Dios. Por eso en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, dice la Escritura. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos: cuando oren, oren así, les dijo: Padre nuestro que estás. Ese sí se lo pueden, hermanos, al menos. Ok, entonces usted puede ver entonces que es una relación vertical la que Dios está teniendo. Es una relación vertical la que Dios le está dando a su pueblo, que ellos deben tener. Por ejemplo, el pueblo del Señor debía consagrar, oiga bien, un día para Él. El pueblo del Señor debía tener ese día santificado. El pueblo del Señor no debía jurar en vano. El pueblo del Señor, oiga esto, no debía hacerse imágenes de dioses, porque eso lo hacían los paganos. No se vaya a sentir mal, hermana, por lo que voy a decir, se lo pido desde ya. Pero cuando usted ve en la Escritura
que, por ejemplo, cuando Jacob, oiga bien, iba a regresar, Jacob iba a regresar a cumplir la promesa que él tenía. Dice la escritura que Jacob le pidió a todos, y dice que las mujeres entregaron sus joyas, entregaron sus lajas, entregaron todo, y dice que también entregaron sus aretes. O sea, ellas se quitaron sus aretes porque ellas tenían imágenes de pequeños dioses en sus aretes. Entonces, eso es lo que estaba haciendo el pueblo antes del éxodo. Entonces, ya existía una idolatría en ese tiempo. Entonces, Dios está diciendo: no deben ser idólatras, deben verme solo a mí como su Dios. Yo los he sacado, yo los amo. Ahora Dios le está diciendo: yo soy su pueblo, ustedes, dice: yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Entonces, eso nos habla, hermanos, los primeros 4 mandamientos, la relación que tiene Dios con el hombre. Oiga esto, la relación que tiene Dios con el hombre. Yo espero que usted tenga relación con Dios, amado hermano, que usted le busque cada mañana, que usted lea la escritura, que cuando usted por ejemplo, le hacen una propuesta, usted no cambia el día del Señor porque dice: es que para mi Cristo tengo que darlo todo, dice usted. Y usted, yo pienso que ya el domingo ya no se puso a lavar ropa, ¿verdad? Ya se organizó toda la semana y usted dijo: es que el domingo es para mi Cristo, decía usted. Y se vino a gozar porque lo vi bien gozoso el domingo. Algunos de ustedes hasta estaban saltando, los que tenían niños los soltaban, no sé qué hacían, pero estaban gozosos. Yo espero que así se hayan gozado, amados hermanos. Pero ahora cambia el panorama. De los 10 mandamientos, oiga bien, solamente hay 2 que no nos dan un no anticipado. El primero fue donde el Señor dijo: acuérdate del día de reposo. Y el segundo es este, donde el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, si usted ve en su Biblia, luego continúa: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás. Comienzan los no, 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 no. Pero todo eso comienza ya en una relación vertical. Ya no es Dios, con el ser humano. Ahora es el ser humano con el prójimo. Ahora ya es una relación, oiga bien esto, del ser humano en la tierra. Entonces a eso se le llama una relación horizontal. Ahora, amados hermanos, yo quiero que comprendamos algo. Al leer este versículo de la palabra del Señor, al leer el 5.º mandamiento, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, este mandamiento lo vamos a dividir, el versículo lo vamos a dividir. Y vamos a sacar de este versículo las personas que están siendo, por decirlo así, los participantes. ¿Quiénes están participando acá? Yo a simple vista, hermanos, puedo ver que Dios se está dirigiendo a los hijos. Dios le está hablando a los hijos, pero para que existan hijos deben haber padres. Entonces hay un dicho muy certero por ahí que dice: no todos somos padres, ¿verdad? No todos somos padres, pero sí todos somos hijos. ¿Verdad que sí, verdad? No todos somos padres, porque hay personas que todavía no tienen hijos, personas que tienen 50, 40, 30 años, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esa edad, pero sí son hijos. Entonces Dios está mostrando, oiga bien acá, un modelo primero de familia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Dios hablaba a su pueblo, Dios no decía: el Dios de Abraham y Sara. No lo mencionaba así el Señor. La mujer no era mencionada. La mujer no se ponía en participación en aspectos como estos. Dios no dijo: el Dios de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob y las 2 que tenía, ¿verdad? Entonces no usaba Dios ese término. Pero cuando Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, allá en Génesis, Dios está estableciendo, oiga bien, la familia. ¿Cómo se forma la familia? Se forma por un hombre y por una mujer. Entonces ve acá cómo Dios está dando, oiga bien, un ejemplo de que solamente pueden funcionar las familias que están dentro del origen de Dios.
¿Por qué le menciono esto? Porque imagínese una pareja homosexual que sean dos hombres. ¿Cómo va a decir el niño? ¿Y aquí quién es mi mamá o quién es mi papá, verdad? O de repente nos vamos a la otra parte, ¿verdad? De las parejas lesbianas, puede decir la niña, ¿y aquí quién es mi mamá? Tengo dos mamás. Pero está diciendo, no, dentro de una familia debe haber un padre y una madre, dice la escritura. Entonces, esto es un mensaje, oiga bien, para una sociedad donde la sociedad se debe ordenar, que debe haber un padre, debe haber una madre, y por ende después vendrán los hijos, ¿verdad, amados hermanos? Si usted no tiene, levante la mano y el Señor le va a dar dos, oiga. Pero el hecho, amados hermanos, cuando Dios comienza a dar esto, Dios primero menciona un modelo de familia. Ahora, si usted es padre, imagínese, ¿verdad? Usted es padre, usted ya le habló a su hijo. Y quiero hablar ahorita de las responsabilidades de un padre, cómo un padre debe actuar delante de sus hijos. Hermanos, nosotros debemos entender algo. Si Dios está hablando esto, oiga bien, a los hijos, es porque los padres de estos hijos, estos padres, oiga bien, ellos aman a un Dios verdadero. Estos padres que está hablando Dios de estos hijos, estos padres, oiga bien, no tienen dioses ajenos delante de ellos. Estos padres enseñan a sus hijos a que deben guardar un día para el Señor. Estos padres no toman el nombre de Dios en vano. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que antes de llegar a esta etapa, nosotros debemos ser buenos hijos, pero con el Padre que está en los cielos. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque usted no le va a pedir a su hijo que sea un buen hijo si usted no es un buen cristiano. Usted no le puede ordenar, oiga bien, ni obligar a su hijo a decirle que sea bueno cuando usted ni siquiera estaría, digámoslo así, acatando los primeros 4 mandamientos. Podría decirle yo, usted le puede decir a su hijo, mira, tienes que ir a la iglesia, tienes que aprender de la palabra del Señor, pero a usted ni siquiera lo ve leyendo la palabra, a usted quizás ni siquiera lo ve, por decir así, orando, ni siquiera lo escucha a usted, su hijo, escuchar alabanzas quizás, sino que lo ve escuchar, hacer todo lo contrario que usted le dice. Entonces ahí, amado hermano, hay problemas porque la familia no va a funcionar. Entonces es responsabilidad, oiga bien, de un padre guardar la palabra del Señor para que ese padre sea un modelo para sus hijos. ¿Cómo están ustedes ahí, hermanos? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy han venido silenciosos, hermano. Hágale así, miren el brazo al que tiene la par, tal vez está. No, bromas, hermano, no lo vaya a hacer. Pero eso es lo que un padre debe hacer. Oiga, un padre debe tener esa responsabilidad para guiar a su hijo a los pies del Señor, para llevar de la mano de su hijo a donde está el Señor. Por eso Proverbios 22:6, creo que usted ya se lo sabe, ¿verdad? Muy común ese versículo donde dice, instruye al niño en su camino. Oiga esto, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, dice, no se aparta de él, dice la escritura. Entonces lo que Dios está diciendo es que nuestra responsabilidad es que cuando lleguemos al 5.º mandamiento, nuestros hijos puedan ver en nosotros que nosotros no nos cuesta amar a Dios, que a nosotros no nos cuesta decir, ¿verdad?, con tranquilidad, hijo, hija, hoy es día de culto, así es que nos vamos para la iglesia. Eso no debe de ser un impedimento para un padre. Pero más allá de eso, oiga bien, un padre tiene la tarea de educar a su hijo con amor, ¿verdad, hermanos? Con respeto. Sí, ¿verdad? El padre debe guiar a su hijo con amor, con respeto, bajo la guianza del Espíritu Santo. Un padre, oiga bien, que tiene a un Dios que ama, ese padre va a moldearse él. Por eso el salmista Dani Berríos tiene un canto que dice, yo quiero ser como tú, le dice el cantante al Señor, porque mi hijo quiere ser como yo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos hijos, nosotros tenemos que ser buenos hijos de Dios. Amarle por sobre todas las cosas, respetar al Señor por sobre todas las cosas, ser leales al Señor por sobre todas las cosas. Entonces un padre, oiga bien, también debe, oiga, moldear a su hijo con su conducta
cómo él se comporta con los abuelos de este niño. ¿Por qué le digo esto? ¿Cómo es posible que un padre le diga a su hijo, tienes que ser un buen hijo, pero él como hijo ni siquiera llama por teléfono a su mamá, ni siquiera está pendiente de las necesidades de su madre, ni siquiera está pendiente de las enfermedades de su madre, no sabe si su madre o su padre ha comido? No, un padre debe moldear a su hijo como quieren que sus hijos sean cuando él esté en su vejez. Entonces, vea todas las responsabilidades. O sea, si tú eres padre y no respetas a tus padres, no esperes que tus hijos te vengan a respetar cuando tú estés viejo. Porque si tú no respetas a tus padres, y si tú, o sea, estás con tus padres y dices, ay, es que mi padre tanto que está ahí, que molesta, que mi papá mucho me... no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero llega a una edad los padres que le cuentan las mismas cosas. Sí, hermano. O usted ya está en esa edad que ya cuenta las mismas cosas a cada rato. Y le dice el hijo, mami, eso ya me lo dijo. Pero vea, oiga esto, oiga eso, oiga esto. Eso hacíamos nosotros cuando éramos unos niños. Nosotros decíamos lo mismo y lo mismo a nuestros padres, y nuestros padres por amor siempre nos escuchaban y siempre nos ponían atención. Cuando un padre ya está anciano, quizá de repente puede botar el vaso de agua y tú puedes decir, papá, fíjese que no se da cuenta, mire, tenga cuidado. Pero tú te hacías tus necesidades en tu ropa interior y tu padre te la cambiaba y nunca se cansaba de hacerlo. Entonces tú tienes que ser primero un buen padre para moldearte como un buen hijo. Un padre, oiga bien, debe corregir a sus hijos. Oiga esto. Un padre debe corregir a sus hijos. Amén, amados hermanos. Y no importa la edad que tengan. Si los hijos tienen 2 años, corríjalo. Si los hijos tienen 10 años, corríjalo. Si los hijos tienen 10, 20, 30, 40, 50 años, corríjalos. Porque son sus hijos y tiene que corregir a sus hijos. Los hijos pueden llegar a tener faltas morales y no vea. La misma escritura nos dice que Elí nunca corrigió a sus hijos. ¿Y qué fue lo que pasó? Muerte. Un padre que no corrige a sus hijos es un mal que le está haciendo a su hijo. Imagínense en la guianza espiritual, Job, dice la escritura, que tenía sus hijos, y él dice, cuando los hijos hacían fiesta, Job se levantaba de mañana y él hacía sacrificio y decía, quizá mis hijos han pecado, decía, así es que Señor, yo vengo a pedirte perdón por mis hijos. Vea cómo un padre responsable está influyendo en la vida espiritual, está influyendo en su vida material. Oiga esto, y cuando un padre corrige a su hijo es porque le ama. Por eso dice la escritura allá en Hebreos que el padre al que ama lo disciplina. Por eso nosotros como buenos padres, no importa la edad que tengan nuestros hijos, pero si nuestros hijos se equivocan, tenemos que corregirlos. Tenemos que exhortarlos. No tenemos que decir, no, mire, la verdad que él ya está grande. Él ya no. Un padre debe preocuparse por la salud espiritual de su hijo. ¿Se recordará usted cuando iban a nacer Sansón? ¿Quién se acuerda cómo se llama el papá de Sansón? Manoa. Entonces Manoa dijo, ahora ¿cómo voy a hacer? Y Manoa comenzó a orar y dijo, ¿cómo voy a educar a este niño? ¿Cómo este niño va a crecer? Ese tiene que ser nuestro deber, amados hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque para ser buenos padres también tenemos que ser buenos hijos. Porque este es un ciclo. Usted ahorita, si no tiene hijos, está en la etapa de hijo. Pero cuando nazcan sus hijos, usted se va a convertir en padre. Y ahí va a entender todos los jalones de oreja que le daba su papá. Hermanos, hoy en día los padres se preocupan por dejar a sus hijos una herencia. Los padres dicen, voy a trabajar, voy a comprar esto es para mis hijos, esto es para ellos, y voy a hacer esto, y tengo una cuenta bancaria, y aquí les voy a dejar a mis hijos esto, aquí les voy a dejar a mis hijos lo otro. Se preocupan por una herencia. No te preocupes por una herencia para tu hijo, mejor preocúpate por dejarle un legado, porque la herencia, oiga bien, la herencia tarde o temprano se va a acabar, pero el legado va a definir
definir el carácter moral que tú dejaste en tu hijo. Entonces, como padres, oiga bien esto, tenemos una gran tarea. Pero tenemos dos grandes ejemplos, porque la escritura nos habla de Daniel, que era un joven, dice la escritura, y también nos habla de José, que fue un joven también, que los padres influyeron en su vida espiritual, y estos dos fueron buenos hijos. Y termino diciendo también que los padres son autoridad en la casa para sus hijos. Por eso la escritura dice allá en Romanos, dice: toda autoridad ha sido puesta por el Señor, dice. Así es que ya hablamos de los padres, ya hablamos el mandato que Dios exige a los padres. Ahora, amados hermanos, voy con los hijos. Todos son hijos. Todos. ¿Quién no tiene papá acá? Si no tiene papá, no ha nacido. Si no tiene mamá, no ha nacido. Hermanos, todos, oiga bien esto, por eso vuelvo al dicho anterior. Dice el dicho: no todos podemos ser padres, pero sí todos somos hijos. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá a los hijos es que los hijos deben honrar a sus padres. Hermanos, tener un grado de honra para los padres, primero comenzamos por respetarlos. Amén. Amén, ¿verdad? Respetarlos, ayudarlos, cuidar de ellos, ver por las necesidades que tienen nuestros padres, ver y cuidar por la salud de nuestros padres, cuidar de ellos cuando están en momentos difíciles. Eso es lo que está diciendo el Señor, que nosotros debemos honrar a padre y a madre, dice acá la escritura. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? A veces, hermanos, hay favoritismo dentro de las familias. El papá ama a uno y la mamá ama al otro, y se comienza esa división. Pero el Señor está diciendo: tú tienes que honrar a los dos, a padre y a madre. Pero a veces, amados hermanos, esto no se da. ¿Y sabe por qué? Porque quizá tú en tu niñez o en tu adolescencia tuviste problemas quizá de abuso, problemas de violencia. Quizás tu padre era un padre maltratador, quizás tu padre era un hombre que golpeaba a tu madre, quizás tu padre era un hombre que quizá en algún momento abusó del poder que él tenía. Pero el Señor no está limitando este mandamiento, oiga bien, a la acción del padre. El Señor está diciendo: tenemos que honrar a nuestros padres, sea bueno o sea malo, o sea el peor asesino en serie, o sea quizás el excelentísimo santo de algún lado. No, debemos honrar a nuestros padres, sean como sean. Eso lo dice la escritura, hermanos. Pero ahora se ha perdido el respeto a los padres. Y yo creo que un factor por el cual el respeto se ha perdido es el avance de la tecnología. ¿Por qué le digo esto? De repente llega el padre, compra su aparato, no lo puede utilizar, lo enciende, mira que no funciona y dice: bueno, quizás esto no funciona. Y llega el hijo, ¿verdad? Como ya se estudió, dice: enseñe, papá, le voy a ayudar, es que usted, papá. Y ya comienza quizá como a burlarse del papá, porque el papá no podía encender un televisor o no podía configurar un teléfono. Y no sé si usted se ha fijado, ¿verdad? Que de repente los abuelos de ahora en día dicen: es que mucha tecnología, antes era mejor, las cosas de antes eran más simples, más tranquilas, ahora todo lo quieren hacer de esta manera. Pero un hijo, oiga bien, en su vida jamás le debe faltar el respeto a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque llega un tiempo que el hijo cree que es mejor que su padre. Por eso la escritura dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice, con todo ello el Señor te recogerá, dice la escritura. Pero oiga esto: ¿por qué entonces hay hijos que no respetan a sus padres? ¿Por qué hay hijos que no cuidan de sus padres? Hermanos, vivimos en un entorno europeo donde los hijos, cuando los padres ya no son independientes, lo primero que hacen es colocar una badante para que lo cuide, para que lo limpie. De repente la badante ya no puede más, el padre ya empeoró en su salud, de repente lo toman y lo llevan a un asilo. Allá van a ver al viejito cada fin de semana y comienzan a olvidar todo, oiga bien, lo que un padre hizo por ese hijo. Porque yo le preguntara a usted: ¿qué hizo su padre por usted? Usted me puede decir: mi padre me dio esto, me dio esto, me dio esto, me dio esto. Y usted quizás puede decir: pero a mí, hermano, a mí mi padre me abandonó.
O sea, hay casos de personas que dicen: a mí mi padre me abandonó, a mí mi madre me dejó, a mí mi madre me dejó con mi abuela, pero dale gracias a Dios. Oiga bien, yo escuchaba un día una historia donde decía una jovencita: es que yo, dijo esa jovencita, soy un accidente de una noche de rumba de mi mamá. Esa noche mi mamá se fue con otro hombre y ahí ese hombre le embarazó y ahí nací yo. No sé quién es mi papá, ahora mi mamá me aborrece, pero déjame decirte algo: dale gracias a Dios que estás acá y que tienes vida, porque Dios lo permitió, porque Dios permitió que eso funcionara. Entonces nosotros como hijos, nuestro mandato a cumplir es a honrar a nuestros padres. No importa si son malos, no importa si son malos padres, no importa si tu padre es un histérico de primera. Ahí no dicen amén, ¿verdad? Pero no soy yo quien se lo dice, amado hermano. Yo solamente, oiga bien, como se lo digo siempre, yo solo soy el mesero que le traigo lo que usted pidió. El Señor dice: tienes que honrarlos, tienes que honrarlos, tienes que ayudarlos. Por eso allá Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: hijos, oiga esto, hijos, obedezcan a sus padres en todo, dice la escritura. Obedecer a los padres en todo, dice la escritura. Hermanos, es que un padre jamás te va a pedir que hagas algo malo, jamás. O sea, solamente que el padre esté quizás demente, que le diga: hijo, vaya y mate a aquel fulano, ahí sí no lo haga. Pero si su padre le da una orden, cúmplala. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cómo le decían a usted cuando estaba pequeño? Lavas los platos, le decía. Allá iba usted, los lavaba. Y si no los lavaba, ¿qué le pasaba? ¿Sabe cómo se llama esto, hermanos? Mandíbula se llama, ¿verdad? ¿A cuántos la parte derecha le quedó acá por la izquierda? Fíjense que salía, era como un video cómico. No sé cuántos de ustedes lo han visto, donde sale una niña gritando, decía: porque quiero y por no sé por qué más las cosas. Y decía esta persona, decía: cuando yo tenía 7 años le contesté así a mi mamá, dijo así. Me pegó, dijo, y desperté cuando tenía 20. Hermanos, a veces uno le da una orden a los hijos y a veces los hijos no quieren atacarnos. Uno le da una orden a los hijos y los hijos dicen: no, yo no voy a hacer eso. Hermano, yo me acuerdo en mi tiempo, hermanos, unos 3 años atrás quizá. Aleluya, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo, a mí mi papá me decía: Francisco, hace esto. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Y si no lo hacía, pues el mismo Francisco tenía una, como que si me visitaba, ¿verdad? Aquel hombre que andaba en un caballo negro, cabal me dejaban, mire, la marca del cincho en la espalda. Pero ¿por qué ahora los hijos no obedecen entonces? ¿Por qué ahora los hijos no quieren obedecer? ¿Por qué los hijos ahora no honran a sus padres? Sencillo, hermanos. Es porque tú no te has plantado como un buen padre. Es porque tú no te has plantado como un buen hijo de Dios. Oiga esto, la escritura dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice la escritura. ¿Has sido un buen padre? Quizás sí, pero fuiste un mal hijo con tus padres. Tus padres te decían: hijo, no vaya a venir noche. No te interesaba, llegabas a la hora que querías. Ahora le quieres poner un freno a tu hijo. Cuando se ve tu hijo con tu abuelo, te dice: no, es que así eras tú. Y tú dices: no, cállese, papá, no le digas eso al niño, porque el niño entonces de eso va a tomar ventaja y me va a querer decir las cosas. No, Dios nos manda a nosotros a que los honremos, primero en el respeto y en la obediencia que ellos necesitan. O sea, vea cómo entonces comienza a cambiar la cosa, porque aquí este mandamiento ya no es una cuestión de usted y Dios, es una cuestión de usted y sus padres. ¿Cómo Dios quiere que usted actúe? Por eso Proverbios 1:8 dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. Oiga esto. Y no abandones, dice, las enseñanzas de tu madre. Hermanos, llega una etapa donde los jóvenes, de niños, la etapa de 1 a 5 años hacen sus cosas, pero ya cuando pasan de los 5 cambian los niños. Cambian a hacer otras cosas, ya comienzan a experimentar. Luego de los 10 a los 13 años cambian, cuando ya les cambia la voz, ya se creen, ¿verdad?, la mamá de los pollitos en la casa.
qué es lo que estamos influyendo ahí entonces? Hermanos, es un mandato del Señor. Usted puede decir, ay, el pastor lo que dice. No, lo dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra del Señor. Honralos, honralos. Hermanos, si usted abre su Biblia, oiga bien esto, si usted abre su Biblia y busca siempre acá en Deuteronomio, en el capítulo 21, del 18 al 21, ¿sabe que había una ley? Había una ley que decía que si los hijos eran desobedientes, que si los hijos no hacían caso, que si los hijos se portaban mal, el padre podía tomar de la mano al hijo, llevarlo ante los ancianos o las autoridades y decirle: mi hijo no me hace caso, mi hijo no sale a botar la basura, mi hijo no ordena su cama, mi hijo no recoge la ropa, mi hijo es un haragán, pasa en casa haciendo nada. Así que aquí está, aquí lo dejo. Y dice la Escritura, oiga bien, que esa ley decía que lo ponían en la entrada del pueblo y ese hijo moría apedreado. ¿Por qué cree entonces que antes usted no le podía tocar pero ni un peso a su abuelita? ¿Cuántos en algún momento pasaron ese desafío, hermano? De meter la mano en la gaveta donde no debían. Hermanos, esas abuelas pegaban uno, en mi país dicen chilillazos, correazos, algunas ocupaban en los cables de las planchas. Hermanos, había oiga bien esto, era una barbarie cómo los castigaban antes a uno. Entonces los hijos respetaban, oiga bien, no porque amaban a los padres, sino porque le tenían temor al castigo. Pero aún en eso el Señor te dice: debes honrarlos, debes honrarlos, debes honrarlos. Por eso en Efesios capítulo 6 versículo 1 el Señor vuelve a decir: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y vea lo que dice el versículo, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo. O sea, es un mandamiento donde Dios está diciendo: bueno, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Hermano, no crea, oiga bien, no crea que porque usted es bueno con sus padres, como la Escritura dice, ¿verdad?, tus días serán alargados. Eso dice la traducción de la Reina Valera. No piense usted, ¿verdad?, que bueno, hoy me porté bien, voy a vivir un día más. Hoy me porté bien, voy a seguir viviendo otro día más. No, amados hermanos, no quiere decir eso. No quiere decir que usted se va a portar excelente y por eso va a llegar a ser un gran anciano en la vida. No, porque Dios lo que está diciendo es que tú vas a disfrutar tus días. Oiga, hermanos, le voy a decir algo por si no lo sabía. Los días suyos y míos están contados en la presencia del Señor. El Señor sabe cuántos días le quedan a usted y a mí. El Señor sabe cuántos días le quedan. El Señor sabe, pero esos días que le quedan, usted quiere vivirlos y vivirlos de una manera maravillosa. Honre a sus padres. Hermanos, honrar a los padres también es cuidar económicamente de ellos. Hay hijos que dicen: no puedo ayudar a mi papá, pero tienen buenas cosas en sus casas. No puedo darle a mi papá porque mi papá ya lo tiene todo. Fíjese que Mateo capítulo 15 habla donde Jesús exhorta a estas personas. Mateo 15 versículo 3 dice: Jesús le contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Vea lo que está diciendo el Señor acá. Por eso usted como hijo, oiga bien, ni siquiera tiene derecho, se lo voy a decir así, ni siquiera tiene derecho de hablar mal de su padre, ni mentirles. Ni mentirles, ¿verdad? A los padres no se les miente. Si me escucho, ¿verdad? A los padres no se les miente. No se habla mal de los padres. Eso es ser desleal con su padre. Si usted va a poder decir: no, es que mire, yo a mi papá, yo a mi mamá, es que, eso es ser desleal. Y dice la palabra acá que el que hable mal de su padre, ese merece la muerte, dice la Escritura.
Qué calladitos han venido, hermanos. Luego dice, siempre en Mateo 15, el versículo 5 dice: ustedes en cambio, dice, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya le he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, dice, tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. El 7 le dice: hipócritas. O sea, no, decían estos, como ya lo di, Padre, todo para la ofrenda, no puedo ayudarte, Padre, económicamente a ti. Pablo le dice a Timoteo: cualquiera que no ayuda a los de su casa es peor que un incrédulo, dice, y ha negado la fe, dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, ¿quiere vivir buenos días usted? ¿Quiere vivir buenos días usted? Aquí está el secreto, hermanos. Honre a sus padres. Honre a sus padres. Llámelos. Dígale cuánto los ama. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu papá: te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu mamá: mamá, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: mamá, te doy gracias porque me diste la vida? Usted era: hermano, pero mire, si usted supiera todo el daño que me hicieron mis padres, no importa, Dios te está mandando a que los honres, dice el Señor. Por eso el Señor dijo más adelante, allá en Mateo, dijo: dos mandamientos hay. Dijo: el primero es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tu padre se convierte en tu prójimo. Ámalo aunque te haya hecho daño. Ámalo. Ámalo. Aunque tu padre te haya arruinado tu niñez, ámalo. ¿Sabes por qué? Porque después tú tendrás hijos. Y no vas a ir delante de tus hijos a decirle: miren, hijos, mi padre fue malo, así es que agradezcan que yo soy bueno con ustedes. No, eso lo hace un cualquiera. Pero un hijo de Dios ama, perdona y ayuda a aquel que le hace mal. Entonces dice la Escritura acá: honra a tu padre y a tu madre. Pero a veces, hermanos, no vemos esto. No lo vemos. Pregunta seria: ¿cómo estás moldeando a tus hijos para que te vean en un futuro? Si tú te lamentas de tus padres delante de tus hijos, eso van a aprender ellos de ti. Ellos van a decir: tu papá no querías a mi abuela. Tu papá, te recuerdas cómo tratabas a mi abuela. Tu papá, te recuerdas cómo le gritabas a mi abuelo. Tu papá, te recuerdas cómo lo hacía. Hermanos, es que hay etapas donde los niños dicen: mi papá es el superhéroe, dicen los niños en una etapa. Después de esa etapa, los niños dicen: mi papá sabe algunas cosas, dicen. Después, cuando ya es un joven, dice: mi papá creo que es muy estricto y se está equivocando, dicen. Después, cuando tienen los 20 años, dice: mi papá tiene razón en algunas cosas que me dice. Y luego, cuando el padre ya no está, dice: si tan solo tuviera a mi papá para preguntarle. Hermanos, hay personas, bueno, habemos personas acá que desearíamos, oiga bien, tomar un teléfono y decirle: ¿cómo estás, papá? Darle un abrazo a papá y decirle: papá, me haces falta. Papá, te amo. Pero ¿en qué nos consolamos a veces? Escuchar los audios que nos quedaron guardados cuando ellos estaban en vida. Y decir: si tan solo pudiera recorrer el tiempo atrás y pudiera decirle a mi papá cuánto lo amo. Pero ahora que lo tienes vivo, hónralo. Ahora que lo tienes vivo, respétalo. Cuídalo. Ayúdalo económicamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eras niño, tu padre se quedó sin un 5 para darte a ti de comer. Tu padre se sacó el bocado de tu boca para dártelo a ti. Tu padre, oye bien, quizás anduvo los mismos zapatos durante todo un año para que a ti no te faltara nada. Tu padre se sacrificó por ti. Tu padre hizo tantas cosas. Quizás hizo jornadas largas de trabajo para que a ti no te faltara nada debajo de tu techo. Por eso el Señor dice: hónralos. Hónralos.
Porque cuando ya no están es triste. Y quieres honrarlos y quieres darles y ya no puedes. Y de repente ves a alguien y dice: esa persona me hizo recordar a mi papá. Pero ahora cuando estás vivo y cuando él está vivo, no importa si él, oigan bien esto, si él te hizo daño, llámalo y dile: papá, te perdono. Aunque te duela, aunque te cueste. Llama a tu madre y dile: madre, porque a veces hay hijas que quizás vivieron con sus madres y estas hijas quizás se casaron, estas madres se casaron con otros hombres porque el padre las abandonó y este hombre quizás abusó sexualmente de esta niña y esta niña le guarda un rencor a la madre porque dice: por culpa de mi madre yo fui violada. Pero no, ahora el Señor dice: haré nuevas cosas en ti, tus días serán diferentes. Tienes que honrarlos, tienes que perdonarlos. Hermanos, el perdón no solamente se da acá entre nosotros. Bueno, ni se perdonan porque ni amén dijeron. Si tu padre un día te ofendió, perdónalo. Es mejor, oiga bien esto, que llegues tú al cielo, pero que llegues como un buen hijo y que no llegues como un mal padre. Por eso acá los padres, amados hermanos, nos salimos de la ecuación. Y esto es para los hijos. Esto es para los hijos. Yo creo que aquí todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos, ¿verdad? Hermano, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana tus padres ya no están? ¿Qué pasaría si tarde o temprano dejas de existir, dejas de ver, dejas de disfrutar lo que tienes? ¿Qué pasaría? Oiga bien esto, ¿qué pasaría si por un rencor de tu infancia decides tomar un camino de no perdonar? ¿Qué pasaría cuando tú como hijo tomas la actitud de cerrar tu corazón y decir: es que yo no puedo perdonar ese daño porque es un daño tan grande? Escúchame lo que te voy a decir. Jesús fue un buen hijo. Si tú me dices: pastor, yo no encuentro a nadie a quien moldearme, Jesús fue un buen hijo. Jesús, siendo un buen hijo, estando en la cruz, le dijo a su madre: madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, amados hermanos, y él como hijo, cuando hablaba con el padre, le decía: padre, padre, le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo digo, sino que se haga tu voluntad, le dijo Jesús al Padre. ¿Qué estaba haciendo Jesús entonces? Obediencia, honrando al Padre, honrando al Padre. Nosotros, amados hermanos, como iglesia, debemos honrar a nuestros padres. Solo no digan amén los que ya no tienen padres, oigan. Pero si su padre está con vida, hónrelo, háblele, llámelo, cuide de él, dígale: papi, ahí te mando un par de euritos para que te vayas a comer. No importa, verás, si es de allá de El Salvador, dígale: te comas unas popusitas, papá. O si es de allá, verdad, de Honduras, para que se vaya, papá, a comerse unas baleadas, o para que se vaya a comer unos sus bolones, o unas arepas, no sé. Pero mándale, tome, papi, aquí le mando para que se vaya a comer un pollito a la brasa. No sé lo que hagan en su país, pero esté pendiente de su padre, hónrelo, llámelo, cuídelo, ore por su padre, saque esa amargura que tiene en su corazón hacia su padre, porque el Señor con esa amargura no lo va a dejar entrar en el reino de los cielos. No lo va a dejar entrar. O sea, hermano, por eso dice la Escritura: entrad por la puerta estrecha. Y no se va: ay, hermano, me voy a poner a dieta. No, póngase a dieta espiritual. Perdone, ame. No le mienta a sus padres, háblele con la verdad. Eso es honrar a los padres. Después, ¿de qué sirve, hermanos, cuando ya los señores se mueren y que le voy a mandar a hacer una buena tumba y le voy a poner su foto y que le lleven las mejores flores? En vida, hermanos, en vida, en vida, en vida, cuando usted llore a su padre o a su madre, lo llore, porque ya no lo va a ver más. Pero hay hijos que lloran de resentimiento
Por eso el Señor dice, honra. Fue malo, no importa, dice el Señor. Esta es mi perspectiva, hermano. No vaya a creer que es bíblica, es la mía. Pero si usted puede decir, ay, Señor, pero mira, mi padre, no me interesa, le va a decir al Señor, ¿cómo fue tu padre? Te estoy diciendo que lo honres. Ay, Señor, pero es que mi padre me maltrató. No me interesa, le va a decir, yo quiero que lo honres. Hermanos, un día yo estaba viendo un juicio que se estaba llevando a cabo en los Estados Unidos. Era un joven que lo estaban inculpando de asesinato, de robo y no sé qué otros delitos más. La madre estaba en el tribunal y le dice, hijo, le dijo, ¿por qué te convertiste en esta persona? Y el hijo le dice, no a la madre, sino que le dice al juez, señor juez, le dice, la sentencia que tenga que determinar, puede decirla. No es mi culpa, dijo él, que yo haya sido esta persona. Fue culpa de mi madre cuando me vio llegar a mi casa de la escuela con un lápiz que no era mío y no me dijo nada. Fue culpa de mi madre cuando llegué del parque, cuando tenía 12 años, con una pelota que no era mía y no me dijo devuélvala, hijo. Y así hay madres y padres que toleran y lo que están creando son delincuentes, asesinos. Por eso nosotros, oiga bien, nosotros los que estamos acá, los que somos padres y los que somos hijos, tenemos una doble tarea. Porque si queremos vivir, amados hermanos, en esta vida, disfrutar de los placeres que el Señor da en esta vida, disfrutar de las bondades que el Señor da, debemos honrar a nuestros padres. Debemos tenerle en alta estima, decir, mi padre es mi padre. No hay otro como él. Porque cuando ese momento llegue, amados hermanos, que tu padre ya no lo tengas, yo te aseguro que si tú estuvieras enfermo en este momento y estuvieras enfermo de muerte, yo, hermanos, con mi hermano Alejandro fuimos a visitar a una persona que falleció. Recuérdeme el nombre, hermano. Mauricio se llamaba este señor. Tenía un cáncer él. Y cuando yo hablaba con él me dijo que la hija de él tenía una enfermedad. Y él le oraba a la hija, oiga esto, él le oraba, perdón, a Dios, le decía, Señor, le decía, quítale la enfermedad a mi hija y pónmela a mí, decía él. Y él creyó que eso que él tenía era que el Señor se lo había quitado a su hija para ponérselo a él. Hermanos, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer como padres por nuestros hijos? Cualquier locura, hermanos, cualquier locura. Por eso ese instinto violento que tenemos cuando nos tocan a nuestros hijos, ¿verdad? Es normal, hermanos. Es normal, ¿verdad? Si usted se le acerca a una vaca a quererle agarrar el ternerito, corra mejor. Acérquesele a una gallina a agarrar un pollito, corra. A una cerda vaya a tocarle el tunquito, corra, lo va a perseguir. Porque ellos son animales y reaccionan pensando que usted quiere hacerle daño a su hijo. Un padre siempre, oiga bien, va a defender a los hijos. Pero nuestra tarea como hijos es honrarlos. Honrarlos. Entonces la pregunta sería, ¿verdad? Con la que siempre terminamos. Entonces, ¿la iglesia cumple el quinto mandamiento, sí o no, hermano? En teoría, sí. Y en la práctica, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en la práctica? ¿Honramos a nuestros padres? ¿Será que cuando nuestros padres o nos ven, dirán, ve, ahí va el hijo de fulano, ahí va la hija de la fulana? Por eso cuando miraban a Jesús decían, y este que no es el hijo del carpintero, porque era una alta estima que le tenían a José. ¿Qué hacemos nosotros entonces como hijos? Usted no sabe qué hacer como hijo, comience a obedecer. Usted dice, ay pastor, es que mi padre me hizo daño. Comience a pedirle perdón al Señor. Si tú dices, no puedo, pastor, es que en tu fuerza jamás vas a poder. En tus fuerzas jamás vas a poder. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te cambie ese corazón de piedra y que te dé uno sensible para que ames.